Bienvenidos a este nuevo curso de Unity para la creación de videojuegos en 3D. Lo primero de todo vamos a venirnos a nuestra página web de Unity, unity.com, y vamos a dar a Get Started para poder descargar nuestra aplicación, nuestro software, y para así poder empezar a trabajar y programar videojuegos desde cero, sin tener mucha idea de programación y de una manera muy sencilla, con este motor gráfico que nos permite crear tanto videojuegos en 2 dimensiones, 3 dimensiones o realidad virtual. También nos permite crear cualquier tipo de soporte, es decir, tanto para PC como consola, como móvil, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, una vez que nos hemos metido en unity.com, tenemos que dar a Get Started y nos redirigirá a esta pestaña. Y en esta pestaña vamos a descargar el Unity Personal, que es el programa que sirve para trabajar de manera gratuita y como estudiante. Se nos descargará este instalador, el cual simplemente tendremos que ir instalando paso por paso, instalar Unity en los archivos de programa, instalar. Importante, aquí dice que la instalación necesita 12 GB, por lo que en vuestro disco, en vuestro espacio de disco, tenéis que tener eso habilitado para que se descargue. Una vez ya instalado el programa, una vez pasado los controles, diciendo aceptar a todos los... Simplemente tenéis que seguir paso por paso lo que os va diciendo el instalador, como cualquier otro programa que bajéis de internet y bajéis para utilizar, como Adobe o 3D Max. Se nos abrirá nuestro Unity y en este caso se aparecerá aquí como un nuevo proyecto. Lo vamos a decir en 3D. Aquí tenemos la localización del... Vamos a llamarlo inicio y vamos a decir crear project. Automáticamente se nos abrirá el Unity Page Manager. Está inicializando todos los archivos, todo lo que tiene, lo que hemos descargado, etcétera. Y ahora se nos abre se nos abriría así, ¿vale? Y tendríamos aquí lo que sería nuestra interfaz. Esta interfaz puede ser editada perfectamente, simplemente podemos venirnos aquí a cada una de las esquinas que vemos aquí, y si nos ponemos encima podemos editar el tamaño de cada pestaña. Es totalmente editable. Podemos movernos, por ejemplo, podríamos coger consola, ponerla aquí o ponerla donde queramos, de tal manera que podamos editar de la forma más óptima posible. Si fuerais un programador, por ejemplo, no nos interesa tanto lo que sería la escena y el game, ¿vale? Que son esta zona de aquí, que es donde se va a ver y donde se va a ejecutar nuestro videojuego. Pues entonces podríamos darle un mayor amplitud aquí y trabajar aquí la creación de elementos y la programación del mismo. ¿Vale? Lo vamos a dejar como está. Bueno, y vamos a ver un poco por encima. El siguiente vídeo continuaremos más en profundidad, pero para que veáis de qué se compone. Bueno, primero de todo es la zona de escena, que es donde se visualizará nuestro programa. Tenemos la zona de game. La zona de game nosotros ahora mismo está así. Si nosotros damos a play, digamos que iniciaría vemos que aquí se pone en azul. Si hubiera aquí algo o lo que sea, aquí lo que hace es ejecutar el programa, ejecutar el videojuego, y aquí es donde se vería los objetos que tiene. En cambio, si nosotros nos vamos aquí a escena, tenemos aquí los objetos que corresponden a lo que sería nuestro escenario. Tenemos aquí el sol, que tiene unas propiedades. Vemos que aquí se puede desplazar en el eje X, Y, Z. Vemos que aquí si clicamos encima del sol nos aparecen aquí en el inspector, que en el inspector nos aparecen las propiedades de cada objeto que tengamos dentro de nuestro escenario. Ahora mismo solo tenemos la luz, que la podemos mover, la podemos rotar. Y la cámara, lo mismo. Si vemos aquí aparece una especie de previsualización de la cámara, de cómo veríamos. Por ejemplo, si nos vamos moviendo, se vería de una manera u otra. Por ejemplo, ahí no se ve mucho, pero aquí subiría
la visión de lo que sería el plano. Voy a decir ciertas atajos de teclado para poder mover. Si no habéis utilizado ningún programa de 3D, y para los que habéis utilizado, utilizan la misma nomenclatura para poder mover los objetos. W sirve para moverlo en este rango, porque lo podemos mover vertical, horizontal y en el eje de las zetas. La E sirve para rotar nuestro objeto. Vemos que aquí aparece este círculo y simplemente esto sirve para rotar la imagen, es decir, la visualización de la cámara. Vemos que aquí, si varío el ángulo, varía también aquí la visualización del mismo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y lo mismo aquí, podemos decirle eso. Vemos que aquí varía también. Lo mismo, si nos ponemos aquí encima, vemos que como no hemos dado a ningún otro botón que no sea la E, sigue estando cambiado en la luz de esta manera, con la rotación. Vemos que aquí podemos variar, si nos fijamos, la luz cambia según donde esté posicionado. Vemos que aquí se vuelve más oscuro, como si fuera un atardecer, y lo mismo. Trabajaríamos esto es ir probando y visualizando, ¿vale? Aquí en la escena es donde vamos a meter todos nuestros objetos, ¿vale? Otra cosa importante, la R, por ejemplo, es la escala de los objetos. Por ejemplo, aquí podríamos aumentar la escala de la cámara, de tal manera, en este caso no aumenta, pero si fuera un objeto en sí, aumentaría de tamaño. La cámara siempre es fija, igual que la luz que aparece aquí. Y vemos que aquí también está la posición de la cámara y las propiedades de la misma, ¿vale? Aquí tenemos el inspector en la parte derecha, que aquí, lo dicho, podemos ver las diferentes opciones, las diferentes formas en las que podemos visualizar nuestro objeto y sus propiedades. Por ejemplo, si aquí le decimos que quiero que visualice en ortográfico, cambiaría a la visualización ortográfica y se vería de esa manera. Lo mismo, nos venimos aquí, cambiamos otra vez la perspectiva, vemos que cambia. ¿Veis el cambio que hace? Ortográfica es con estos valores, esta es la variable ortográfica, mientras que perspectiva crea los objetos de tal manera que estén en perspectiva, ¿vale? Esto en cuanto a la disposición de las propiedades del mismo, ¿vale? Aquí también tenemos, en esta parte de aquí de arriba, la zona de File, Edit, Assay, Game Object, Component, Window y Help, que son la primera barra de herramientas donde nos aparecen las pestañas principales iniciales que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, File, lo que podemos hacer en File es añadir una nueva escena, abrir un nuevo proyecto, crear un nuevo proyecto, salir o guardar esta misma. En Edit podemos deshacer lo que hayamos hecho, copiar, pegar, eliminar, duplicar. Podemos hacer la preferencia y cambiarle la preferencia de cada uno de los elementos que conformen nuestro programa. Aquí tenemos lo mismo, vemos que aquí play, pause, stop son los tres botones que aparecen aquí, y vemos aquí su correspondiente atajo de teclado, ¿vale? Y, esto lo veremos más adelante, pero bueno, para que lo veáis un poco, los archivos o los setting project, que en realidad son las configuraciones del proyecto. Tenemos aquí diferentes opciones que iremos trabajando a lo largo de este curso, ¿vale? Tenemos también la zona de Game Object, que Game Object sirve para crear, en este caso, objetos en 2D o objetos en 3D. Es añadir en nuestro escenario cualquier tipo de objeto que queramos. Por ejemplo, un cubo. Crearía aquí un cubo y vemos que aquí tenemos en el inspector el tamaño del cubo. Y ahora si le damos aquí, vemos que cambia la proporción. Vemos que aquí, lo que dije antes, sí que podríamos ir aumentando en escala las propiedades de este. Podríamos hacerlo con menos grosor. Vale. En Component es para añadir efectos, para añadir físicas, navegación, audio, todo aquello que no sea estrictamente lo que vamos a modelar en la escena, sino todo aquello que va a ser o programado o importado. Aquí en Windows es para la pestaña ventanas. Simplemente lo que tenemos aquí son las diferentes pestañas que vienen ya por defecto y que si queremos tenerlas en nuestra interfaz de apuestas, las podríamos venir desde aquí.
Imaginaos que, por ejemplo, hemos cerrado sin querer la jerarquía, nos venimos aquí a Window y podríamos venirnos aquí y buscar jerarquía y añadiría la jerarquía dentro del Window. Ves que aquí se selecciona. Vemos que aquí jerarquía, lo que acabo de decir, esta pestaña de aquí, lo que nos aparece es el proyecto en sí, que se llama Untitled ahora mismo. El archivo de programa que tenemos aquí creado, pues nos dice la jerarquía de objetos que hay. Tenemos aquí la cámara, tenemos aquí la luz direccional y aquí tenemos el cubo, que es esto. A medida que vayamos añadiendo podemos ir seleccionando cada uno de los elementos y podemos renombrarlos. Es decir, en vez de rename podemos decirle que se llame suelo y de esta manera ya lo tenemos seleccionado rápidamente. Podríamos así crear diferentes objetos y ir renombrándolos para que no sea cubo 1, cubo 2, cubo 3 y de esta manera poder trabajarlo más rápido. Luego aquí abajo, en la parte de abajo, tenemos Project y Console. Console no lo vamos a utilizar en este curso, pero aquí en proyectos sí, y aquí lo que veremos es los assets o los componentes que añadiremos para trabajar con en nuestro ordenador, en nuestro videojuego. Estos assets lo que crean en este caso es un espacio donde vamos a traer todo tipo de archivos, vídeos, texturas, imágenes que descarguemos y que vayamos a utilizar en nuestro videojuego. También música, también audio, que directamente se podrá poner en nuestra escena y poder trabajarlo desde ahí. Y ahora si nos venimos a Game, como he dicho antes, vemos que aquí, como está puesto el play, si nos salimos de play, deja de verse el plano, la escena como tal. Pero si le volvemos a dar a play, aquí veríamos lo que hemos creado en la escena. Vemos que aquí el cubo ha desaparecido, pero porque le hemos dado aquí. Hemos salido de nuestro archivo, simplemente tenemos que decir Game Object, 3D y por ejemplo cubo. Por ejemplo, si nos venimos aquí a Game, vemos que aquí está el cubo. Podríamos aquí decirle lo mismo. Cambiar aquí las propiedades de nuestro objeto. Y si nos unimos aquí a Game, vemos aquí lo que vería nuestra cámara, lo mismo. Si nosotros damos aquí a Play, vemos que aquí directamente, ¿veis lo que ha pasado? Simplemente lo que ha hecho es que al darle a Play de nuevo, desaparece todo aquello que hayamos hecho. Es decir, es importante que se trabaje fuera del Play. Por ejemplo, si nosotros ponemos escena, y aquí de nuevo nos venimos a Game Object, por ejemplo, en vez de un cubo vamos a poner un plano y el plano al contrario que el cubo no tiene grosor, simplemente es un plano sin más. Si nosotros damos a W y lo subimos, este plano, como podéis ver, no tiene grosor, ¿vale? Si nos acercamos, es importante a la hora de poder movernos por el plano, hay tres formas de movernos por él. Podemos movernos o a través de esta serie de opciones, que ahora mismo está la herramienta mover, que simplemente selecciona el objeto y lo movemos. La herramienta mano, que es para movernos por el plano. La herramienta rotar, que es con el botón derecho del ratón y clicando podemos hacer esto. Vemos que aquí podemos rotar su posición. Y por ejemplo, si queremos rotar lo que es la posición de la cámara que estamos trabajando, no de la cámara que aparece aquí, sino de la cámara del editor, sería dándole a Alt y clicando en el botón izquierdo y vemos que aparece un ojito y de esta manera vemos que podemos rotarlo y simplemente el botón derecho moveríamos esto. Si queremos movernos por el elemento, simplemente es así, o si queremos rotar sería de esta manera. Y para hacer zoom y dezoom, simplemente con la herramienta, con el scroll del ratón, con la rueda del ratón, ¿vale? Y así tendríamos lo principal dentro de nuestro proyecto.